Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar un práctico de citogenética que está directamente relacionado con los temas 1 sobre todo, y vamos a utilizar material vegetal y animal y vamos a asociar, tenemos como objetivos para este práctico entre comillas obviamente, poder identificar primero todo lo que es con respecto al ciclo celular, las distintas fases de la división celular, de ambas divisiones, acuérdense, división mitótica, división meiótica. La división mitótica en función de cómo las células de un organismo pluricelular se reproducen, se multiplican, para decirlo correctamente. Y en la meiosis es la producción, también en organismos pluricelulares, de gametas. Vamos a repasar entonces y vamos a poder observar en este práctico, tratar de reconocer con materiales vegetales justamente y vincular con el ciclo celular las distintas fases de la mitosis. Después vamos a observar anteras de centeno para hacer una descripción de la meiosis. Y por último vamos a observar unos preparados de mitosis de animales para poder reconocer otra parte, otro objetivo de este práctico, que son las morfologías cromosómicas. Todo ello también relacionado con justamente estas notaciones que tienen acá, que son el número cromosómico de cada especie, que como bien saben ustedes es distinto, y vamos a poder también reconocer en esta última parte las distintas morfologías de los cromosomas. Para empezar entonces, vamos entonces con citogenética vegetal, en particular con mitosis. Vamos a hacer una pequeña descripción de cómo se obtiene un preparado, como vamos a ver acá en el televisor a mi izquierda, de raíces de cebolla. El material en realidad se consigue muy fácilmente. Después de agarrar una cebolla que puede estar directamente en la cocina brotando, como sabe pasar muchas veces cuando nos demoramos en cocinarlas, en utilizarlas para la cocina, las raícitas esas bien blancas que empiezan a brotar son las que se utilizan directamente fijándolas. ¿Qué quiere decir fijarlas? Matarlas. En definitiva es como si uno agarrara y con una solución de acético y alcohol, normalmente que se utiliza, una relación 3:1 de alcohol acético, se las fija. Y una vez fijas, se las coloca directamente, se las corta aproximadamente 1,5 milímetros. Nos interesa justamente ubicar tejido que esté en división. Por eso dentro de lo que vamos a observar también en el televisor vamos a poder asociar cuánto tiempo en realidad pasa una célula entre lo que son el ciclo celular, las distintas fases de ese ciclo. Les decía entonces, ¿cómo se hace un preparado? Directamente a estas raícitas que ya tenemos fijadas, se toma la punta de la raicita, se nota bien normalmente la cápside, o sea, la punta donde hay un tejido que no nos sirve, se lo desprende y directamente se queda con el primer medio centímetro de la raíz. Ahí nos aseguramos de tener probabilísticamente mayor cantidad de células que estén en alguna fase de la división. Lo que directamente se coloca entonces es la raicita en un portaobjetos, un vidrio clásico de laboratorio. Se coloca directamente, una vez fijada esa raicita, dependiendo de si el preparado es permanente o si es temporal, directamente se coloca una gotita de un colorante específico, en este caso acetocarmín, y se realiza un aplastado, un squash que se denomina, con un clásico cubre objeto, sin hacer mayor, logrando en definitiva que el tejido se presente en una capa bidimensional, ¿sí?, para romper con esa tridimensionalidad y lograr que las células se muestren totalmente una al lado de la otra. Esa es la intención en principio de un preparado de este tipo, que no nos va a servir para determinar número cromosómico, sino que tiene, entre comillas, el valor didáctico de poder asociar lo que tenemos acá a la izquierda, que es el ciclo celular, ¿sí? Vamos a ver entonces acá en el televisor un preparado
obtenido de esa misma manera. En este preparado, esperemos que se pueda visualizar correctamente desde la cámara, lo que tenemos es, para un aumento de unos 400 por, una serie de células, como bien decíamos recién, por las características del preparado que acabamos de describir, que están en una sola capa. Se logra ver que hay muchas células que están coloreadas por el colorante que acabamos de mencionar, específicamente en el núcleo, porque justamente el colorante lo que hace es agarrar como mordiente el ADN de los cromosomas en general, ¿sí? O sea, la cromatina que tenemos en el núcleo. Por eso lo que se nota bien clarito es todo un contorno de cada una de las células, porque el citoplasma no se tiñe, pero sí se tiñen bien firme los núcleos. Si uno toma en general un campo con este aumento de 400 por, puede observar y contar un montón de células. Si prestamos mucha atención, acá podemos observar una que está en división, ¿sí? Acá se observan pequeños cromosomas que están alineados en lo que denominamos placa ecuatorial de las células si consideramos justamente esta célula en forma horizontal. Acá lo que podemos identificar, como decíamos como objetivo al principio, son las distintas fases de la división mitótica, ¿sí? Para repasar en orden de aparición, ¿cuáles son? Profase, metafase, anafase y telofase. En este caso en particular vamos a poder identificar, y después lo vamos a aumentar un poco para poderla visualizar mejor, pero la intención de este campo es que simplemente hagamos la relación entre el tiempo en que pasan las células en un estadio dentro de ese ciclo celular. Si prestamos atención, como decíamos recién, acá tenemos un montón de células. Como pueden observar, la mayoría de ellas están en interfase, que son estos núcleos que están teñidos sin poder definir concretamente identificar cromosomas en definitiva. O sea, la condensación de los cromosomas que se da al máximo en la metafase de la división celular. Acá obviamente lo que tenemos entonces es un conjunto de células que la mayoría están en ese ciclo, en lo que se denomina interfase. Acá podemos contar, y ya vamos a aumentar, una que está en división, ¿sí? Acá hay otras que están terminando la división, que sería una telofase tardía. Por acá, y ya lo vamos a enfocar un poquito mejor, podemos observar algunos cromosomas que ya están llegando a los polos, una fase tardía. Acá se logran observar un poquito más condensados los cromosomas, lo que podríamos identificar como una profase temprana. En definitiva, entonces, para repasar y terminar, e ir un poquito a aumentar, a hacer un zoom mejor de esto y para poder identificar mejor la fase que acabamos de decir, la intención es que uno compare en esto que es una foto, porque al fijar el material lo que estamos haciendo es paralizar todo. Esto que acabamos de decir, la relación que hay entre la cantidad de células que están en interfase y las cantidades pocas células que están en división. Vamos a intentar entonces rápidamente llevar a mayor aumento para poder reconocer un poquito mejor lo que acabamos de decir con respecto a las fases e identificarlas. Fíjense. Entonces, como decíamos, al aumentar entonces podemos identificar mejor las distintas fases de la división celular. ¿Está bien? La relación que acabamos de mencionar con respecto a la cantidad de células que están en división y las que están en interfase también se puede visualizar aquí. Esa que está ahora siendo apuntada por el pelo del microscopio es una metafase clásica. Como habíamos dicho en un comienzo, este tipo de preparaciones tienen la intención de simplemente identificar estas fases de la división mitótica. La que tenemos ahí al lado es una profase temprana, porque se observan también, a diferencia de estas dos células, al compararlas, una interfase donde no hay condensación de cromosomas, pero en esa sí se logran ver ya los cromosomas que empiezan a condensarse. Si nos corremos un poquito, vamos a poder ubicar alguna de las otras fases que acabábamos de decir. Por ejemplo, esa que está allí, que es una anafase tardía, ¿sí? Se ve que esos cromosomas que antes veíamos en esta célula de ahí
ya están migrando los polos y prácticamente llegando al hilo. Y en este último caso son telofases tardías, esta un poquito más temprana, esta ya casi con una citocinesis marcada, pero lo que se puede ver ahí entonces son justamente las distintas fases de la división mitótica, como acabamos de decir. Bien, terminado entonces lo que es mitosis en vegetales, vamos a pasar ahora a meiosis, también en vegetales. Esta vez el material que vamos a utilizar son antenas de centeno. El procedimiento es uno que utilizamos muy de rutina nosotros en el laboratorio. De hecho, sirve, a diferencia de las preparaciones que vimos recién, en donde, como habíamos comentado, tiene un fin didáctico para identificar las distintas fases de las divisiones. En este caso en particular es una técnica que a nosotros nos sirve para así determinar el número cromosómico de las distintas especies. Ventajas, muchas, porque en realidad es económico. Lo único que hay que tener en cuenta es en agarrar o cosechar espigas que estén en un estado de inmadurez, o sea que estén en estado de buche, en el caso particular de lo que son las triticias, para poder tratar de identificar, o mejor dicho, ubicar, en este caso en la división meiótica, la primera parte de la división meiótica. Si recordamos, la meiosis tiene dos divisiones seguidas. Al igual que la mitosis, la separamos en cuatro, en lo que es la clásica profase, metafase, anafase, telofase, 1 y 2. En la profase inicial, particular, podemos identificar también 5 subfases. Y es en una de esas en particular que nosotros nos vamos a concentrar para ubicar lo que denominamos cromosomas bivalentes, que es lo que pasa allí en particular en la meiosis. Hay apareamiento de cromosomas homólogos. En ese caso en particular, entonces, como técnica, lo que nos sirve, más allá de que estemos identificando las fases de la meiosis, es justamente, a diferencia de lo anterior, en identificar el 2N de las especies. Como decíamos recién, para obtener un preparado como el que vamos a visualizar ahora y poder ubicar esas células que están en esa subfase de la profase 1 larga, sobre todo en diplotenio, diacinesis, que son las últimas fases de esa profase larga de la meiosis, justamente son donde podemos identificar los cromosomas apareados, los que denominamos bivalentes. En este caso en particular, entonces, cada vez que contemos una figura, como lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo es identificar justamente cuántos cromosomas tiene la especie. ¿Cómo se hacen los preparados? Simplemente, como decíamos recién, y al igual que en el caso anterior, las espigas se fijan en una solución de alcohol acético. Una vez fijadas, generalmente lo que se hace, si no se trabajan inmediatamente, es pasarlas a alcohol 70. De esa manera se las puede conservar prácticamente indefinidamente, en heladera, normalmente en heladera, para no tener problema de evaporación del conservante. Y lo que se hace simplemente es tomar 3 anteritas por flor aproximadamente, colocarlas al igual que decíamos con la raíz en un vidrio clásico, en un portaobjeto, y lo que se utiliza en este caso para lograr los preparados como los que vamos a ver ahora, el mismo colorante que habíamos utilizado antes se puede utilizar sin ningún problema, y se utiliza una herramienta de alta tecnología como es una antena rota como la que tenemos acá, simplemente para macerar el material. Como habíamos dicho anteriormente con la raíz, el objetivo era lograr una bidimensión de lo que es el tejido celular, en ese caso de la raíz. En este caso en particular lo que se intenta hacer es macerar el material para lograr dispersar las células en ese medio semilíquido que es esa gotita que le proporciona el colorante. Una vez que maceramos suavemente con esta herramienta, muy sencilla, se coloca nuevamente un vidrio, un cubreobjeto, y con papel secante se hace un pequeño squash para sacar el exceso. De esa manera entonces logramos un preparado como el que podemos visualizar ahora en el televisor. En este caso, lo que tenemos aquí, como bien dijimos, el material utilizado son espigas de centeno que tienen un 2N igual a 14, por lo que en teoría deberíamos estar contando bivalentes que al estar en esa primera parte de la meiosis, en la profase 1 larga, identificamos acá diacinesis clásicas o diplotenes.
en donde podemos observar inclusive formas de figuras. Esto es una célula bien definida donde nos va a permitir contar los cromosomas. Acá hay otra un poco más rota y que hay superposición, pero lo clásico es que podemos observar cuando empieza ya a terminar, cuando empieza a pasar de profase 1 a metafase 1, las células tienden a empezar a separarse los cromosomas homólogos, por lo que observamos figuras clásicas en este caso, ¿sí? Los cromosomas, al estar con los famosos quiasmas, que ya vamos a ver más adelante qué significan, directamente al empezar los centrómeros a traccionar hacia los polos, se forman clásicos anillos, ¿sí? Donde involucra, como dijimos antes, a dos cromosomas, los cromosomas homólogos. Entonces tenemos figuras relativamente distintas. Algunas se forman clásicas T o cruces, algunas son, como dijimos recién, anillos. Y si tomamos una célula en particular, podemos identificar justamente las figuras que representan a pares de cromosomas homólogos. Acá podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras que corresponden con el número cromosómico del centeno. Obviamente, entonces, en este preparado podemos asegurarnos de que este material corresponde a esta especie. Lo que se ve como una sombrita ahí es directamente el nucleolo que se tiñe generalmente igual que los cromosomas, un poco más leve, pero para no confundir. Para recién decir de que este material es centeno, en realidad lo que uno hace es contar muchas de estas celulitas y tener un número medio de cantidad de figuras que uno cuenta, que las transporta directamente al número de cromosomas. Continuamos entonces con las fases de la meiosis, continuando con la primera parte de la meiosis 1. En este otro preparado, tuvimos que cambiar de preparado porque obviamente, como habíamos explicado al principio, dependiendo de la madurez de la espiga, vamos a lograr identificar distintas fases de la meiosis. En este caso en particular, seguimos en la primera fase de la meiosis 1, habíamos observado esas profases, las diacinesis y los diplotiles, que son las fases que nos interesan para hacer justamente útil el conteo de cromosomas. En este caso en particular, identificamos, al igual que en los preparados de mitosis, las distintas fases de la meiosis. Se observan más o menos, acá alineados en la placa ecuatorial, lo que es una metafase 1 clásica. Acá ya hay migración de cromosomas, ¿sí? Hay que acordarse que los que se están migrando son los cromosomas homólogos, ¿está bien? Y acá tenemos también otra más que es un poquito más avanzada, donde ya se puede decir que es una telofase 1 clásica. Acá arriba, muy difusamente, ya podemos observar lo que se denominan las diadas, que son un principio de la separación dentro del mismo cuerpo, dentro de una misma célula, un tabique que va separando las dos células allí adentro, ¿sí? Vamos a pasar a otro preparado para continuar observando la meiosis en sus distintas fases. Cambiamos el preparado y ahora estamos observando ya prácticamente la finalización de la meiosis. Lamentablemente es muy complicado poder identificar en la meiosis 2 todo lo que son la profase prácticamente imperceptible, aunque la pudimos ver en la otra prepa. Lo que se observa clásicamente hacia el final de la meiosis entonces es la clásica formación de estas tétradas, o sea, en el caso de la formación del grano de polen, previo obviamente a la maduración de cada una, o sea, estas son 4 celulitas que van a terminar separándose y cada una va a dar un grano de polen. Diferencia importante entonces, cerrando un poco lo que es la meiosis para compararla con la mitosis. Mitosis, largamos con una célula y obtenemos 2 células hijas exactamente iguales a la célula madre en cuanto al contenido y la información genética. En cambio, la meiosis empieza con una célula madre y termina en 4 células. Estas 4 que se ven ahí, que están todavía juntas, van a terminar madurando, separándose, y lo importante es que van a tener la mitad del número cromosómico y van a tener distinta información genética a la de la célula madre. Eso es la comparación entre lo que es mitosis y meiosis. Continuamos entonces, ahora saltamos a lo que es citogenética animal. Vamos a explicar brevemente cómo se obtienen preparados de mitosis, que tan amablemente la gente de la cátedra de genética de veterinaria nos ha facilitado. Vamos a tratar de explicar muy brevemente
la gran diferencia en obtenerlos preparados como los que vamos a ver en este momento en el televisor, que generalmente son los que se utilizan para hacer estudios de citogenética animal, en lo que incluye no solamente el conteo de cromosomas, sino también con distintas técnicas de tinción, lo que ustedes también van a poder ver en otros videos, como las técnicas de bandeo, que también se hacen con grandes diferencias en preparados de mitosis vegetal, sobre todo con un pretratamiento muy distinto al que explicamos al principio, pero que básicamente la gran diferencia está en cómo obtenerlas en animales. La mayoría de las veces se utilizan justamente como si quiera hacer un análisis citogenético en porcinos, en bovinos, en animales de interés pecuario. Obviamente se tiene que obtener células al igual que vegetales que estén en división, y para eso se utilizan simplemente células sanguíneas, en este caso glóbulos blancos, y por eso se requiere de muchos insumos caros, porque todo el proceso lleva a hacer un cultivo celular para obtener, después de varios procesos y de distintas drogas, de una extracción de sangre estándar, se puede lograr, pero con cuidados de higiene muy importantes, porque al estar incluido en todo el protocolo un cultivo de estas células, implica que si hay alguna bacteria que se nos va con la muestra, eso en definitiva va a hacer de que no tengamos nada y gastemos un montón de plata en los insumos que requieren. El proceso es largo, no vale la pena explicarlo en este práctico, es simplemente la intención de cumplir con el objetivo que habíamos dicho al principio, de poder identificar las distintas morfologías cromosómicas, por lo menos a nivel de morfología en general. Para eso entonces vamos a utilizar preparaciones en porcino. Tiene un ON esta especie de 38, 19 es el número gamético. Como habíamos dicho antes, simplemente, bueno, vamos a observar acá en el televisor, ya con un aumento mucho mayor. En este caso, el aumento es el máximo, se logra por una lente de 100 por, con aceite de inmersión, como para poder observar una célula que, por el procedimiento que decíamos antes, en el protocolo lo que se intenta hacer, y es lo que se observa a diferencia de lo que veíamos con los vegetales, es lograr que la célula se rompa. Entonces, por eso en el protocolo se incluyen soluciones hipotónicas que hacen que justamente se logre ese objetivo. En este caso particular logramos enfocar una célula que es representativa, porque se ve que en principio no hay ningún cromosoma que esté disparado del campo que se puede llegar a enfocar. En este caso, justamente, lamentablemente, el objetivo tiene un problema de hongos acá que no nos deja ponerlo en el medio de la imagen con respecto al pelo, pero sí, la gran ventaja en el caso de los porcinos es que nos permite cumplir con ese objetivo que decimos de poder identificar morfologías cromosómicas distintas. En el caso particular del cerdo, como decíamos recién, tiene un ON de 38 con una variedad de cromosomas de distintos tamaños y distintas morfologías. Se logran apreciar inclusive metacéntricos que son bien grandes, submetacéntricos un poquito más chicos, acrocéntricos relativamente grandes, metacéntricos medianos, acrocéntricos medianos, y en general también estos que son más chiquitos, metacéntricos y submetacéntricos pequeños. En el caso particular de esta especie se puede inclusive analizar si la muestra proviene de un macho o de una hembra, ya que tenemos inclusive al armar con varias fotos de este tipo, uno lo que logra es acomodar los cromosomas y organizarlos en lo que se denomina un cariotipo. El cariotipo lo que representa es acomodarnos a todos los cromosomas homólogos de a pares, de mayor a menor tamaño y siguiendo el criterio de morfología. Y es lo que caracteriza la especie, no solamente el número cromosómico, sino la morfología de ellos. En principio, bueno, acá podemos llegar a contar, que venimos contando 38, y en este caso particular del cerdo es relativamente sencillo tratar de hacer el cariotipo, por lo que acabamos de decir. En una tinción convencional, prácticamente, como son muy distintos los cromosomas, se pueden ubicar los homólogos bastante fácil. De todas maneras, y como también decíamos antes, esta misma preparación, cuando se logra una buena preparación,
se vuelve a lavar lo que está tenido en este caso, que se utiliza en vez del acetocarmín, un colorante que se denomina Giemsa, y se puede lavar con un procedimiento y hacer un tratamiento para lograr tinciones como bandeo, bandeo G, bandeo C, que son los que facilitan justamente identificar sin ningún problema los cromosomas, los pares. Vamos a pasar entonces ahora a ver un preparado de bovinos para poder reconocer tanto la diferencia en cuanto a lo numérico como también en las características de los cromosomas, su morfología. Continuando entonces ahora con el preparado de bovinos, ¿sí? Podemos ver también con el mismo aumento una célula que también tiene la característica de estar completa, ¿sí? Acá los límites en el televisor no se ven tan claros como si se ven en el ocular del microscopio, pero se puede ver que la célula está apta como para poderla fotografiar y después hacer el cariotipo, en este caso, de un bovino. Al igual que habíamos dicho con respecto a los porcinos, hasta se puede identificar de qué sexo es esta muestra. En teoría, o mejor dicho, en comparación con la plepa que acabamos de ver de porcinos, pueden ver que la morfología es prácticamente la misma en todos los cromosomas de una muestra de bovino. Más allá de que la diferencia es numérica, que obviamente acá deberíamos estar contando 60 cromosomas, la mayoría, menos el par sexual, que es un submetacéntrico grande, en el caso del cromosoma X, y uno pequeño del cromosoma Y, todos los demás son cromosomas acrocéntricos. En este caso en particular, a diferencia del porcino, lamentablemente, como el tamaño inclusive es muy semejante entre cromosomas, una tinción convencional como esta con Giemsa no nos permitiría armar el cariotipo, no podríamos asociar los homólogos, cuál es el homólogo de quién, más allá de ese par sexual que acabamos de decir. En este caso en particular se puede observar allí en el medio uno de los cromosomas Y. Lo que sí o sí hace falta hacer en este caso para poder armar un cariotipo, para poder hacer un estudio completo de esta muestra, es sí o sí lavar esta tinción y hacer de esta misma plepa, que es bastante buena, una tinción ya sea con bandaje, que es lo más clásico, o cualquier otro bandaje. De esa manera entonces sí podemos armar el cariotipo y estudiar o analizar este individuo, que es para lo que uno utiliza las muestras de citogénesis. De esta manera entonces estaríamos concluyendo con lo que es este práctico que tenía como objetivo identificar y asociar las distintas fases, primero de lo que es el ciclo celular asociado justamente entre lo que es la división con la interfase, y después lo que son, primero identificar las fases de mitosis y de meiosis, y finalmente reconocer las morfologías cromosómicas en preparados terminales. Gracias.